Y mira, respecto a este tema, el tema de la influenza y su prevalencia aquí en México, pues tenemos con nosotros la doctora Lilia Gordon, quien es una neumóloga, quien está con nosotros para platicar acerca de la enfermedad y pues hablar un poco acerca del tema. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Hola, bien, muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Pues mire, hemos estado escuchando pues todo este mes, toda esta temporada estacional fría, ¿no? Toda esta temporada de invierno, que los casos de influenza han sido mayores este año a otros años en donde quizá la histeria fue mayor. ¿Usted a qué cree que se debe esto, este incremento en casos? Ok, considero que este invierno fue predominantemente frío y por eso tenemos más casos por eso tenemos más casos de influenza. Ok. Sí. Y sobre todo lo que favorece para adquirir a la enfermedad es respirar el aire frío. Eso descompensa momentáneamente la respuesta inmunológica del paciente y hace que pues adquiera la enfermedad. Ok. ¿Usted labora en el Hospital La Raza? ¿Es así? Sí, estoy en la unidad de cuidados intensivos respiratorios de la unidad del Hospital General La Raza y también en el Grupo Ángeles de Lindavista. Ok, perfecto. Sí. Entonces, ¿usted directamente ha tratado casos de personas que padecen influenza? Sí, hemos tenido muchos casos de influenza estacional tipo A, influenza H1N1. Los pacientes llegan con síntomas de dolor de cabeza, fiebre, dolores articulares, musculares muy exacerbados. Son esos pacientes los candidatos a ser hospitalizados porque corren riesgo de progresar a una neumonía viral por influenza o sobreinfectada por neumonía bacteriana. Ok. ¿Cómo es, doctora? Tenemos la cifra de 472 muertes en este 2014, claro, que no cumple todavía 2 meses. Entonces, sí puede, y digo, no es una cuestión de que queramos ser morbosos, pero sí puede, háblenos acerca de cómo es el fallecimiento, por qué llega una persona a morir de la influenza. La población no está preparada, no ha sido especialmente educada para prevenir las enfermedades. Podemos prevenir las enfermedades con las vacunas y obviamente también tenemos que estar preparados cuando iniciamos con síntomas, acudir al médico muy temprano, hacer un diagnóstico temprano. Estas infecciones virales estacionales se pueden controlar bastante bien entre 3 y 5 días. Si él recibe la atención inmediata, esto favorece y va incrementando la respuesta inflamatoria, empiezan con dificultad respiratoria y es lo que los lleva a un hospital cuando ya tienen una neumonía por el virus. ¿Cómo se pasa a una forma grave? Es muy rápidamente progresiva, va de 3, 5, 7 días. El paciente tiene tos, tiene disfonía, tiene la sensación de falta de aire y obviamente empieza a expectorar. Cuando ese paciente siente la sensación de falta de aire o disnea es cuando ese paciente ya está pasando de la forma estable a una forma crítica y el paciente se muere porque hace una respuesta inflamatoria. Los 2 pulmones se llenan de secreciones, de proteínas, de enzimas, de moco y ocupan los alvéolos. Los alvéolos son células pulmonares que se deben llenar de aire. Al llenarse de secreciones, estas células dejan de funcionar y como no funcionan y se ocupa una extensión importante de los 2 pulmones, el paciente obviamente no puede manejar la dinámica respiratoria y es un paciente grave que hay que intubar, hay que conectarlo a un ventilador mecánico y esperar. ¿Qué tiempo se espera? Es variable. Si el paciente es joven, la recuperación es más rápida. Si el paciente es de edad avanzada, la recuperación es más lenta y puede haber muchas complicaciones. Cuando el paciente llega solo con una respuesta inflamatoria severa, se intuba y esperamos una respuesta en un promedio de 7, 10 días. Si el paciente obviamente llega chocado, séptico, sobreinfectado ya con una neumonía bacteriana, la estancia en una unidad de cuidados intensivos es más larga. Claro. Sí. Entonces, cuando un paciente fallece de la influenza, es una especie de ahogamiento, es por todo el fluido que entra en la zona respiratoria. Sí, cuando el paciente tiene dificultad respiratoria es cuando el paciente respira más de 12, más de 14, está respirando
35, 40 respiraciones por minuto, eso habla de gravedad. Claro. Cuando la oxigenación por el oxímetro de pulso que colocamos en la uña, en el dedo, y nos marca por debajo de 90, 86, 72, 68, mientras más baja la saturación de oxígeno, más gravedad para ese paciente. Muy bien, doctora, era básicamente esa la duda que teníamos aquí en Excelsior Informa. ¿Cómo es, literal, porque seguimos escuchando de los casos, ¿no? Las defunciones este año. Queríamos saber realmente cómo se complica la situación. Ahora nomás para repasar los síntomas que nos alertan a que estamos teniendo un cuadro de influenza. Es fiebre. Fiebre mayor de 38,5, 39 y 40 grados, persistente, cefalea intensa, disfonía. Estamos hablando de horas, a lo mejor estoy bien y a las 2 horas tengo fiebre, me duele la cabeza, me duelen las articulaciones, los músculos, me duele todo, no puedo moverme, me siento muy mal. El paciente dice, debo ir al médico, claro. y el médico debe hacer una valoración adecuada, porque el paciente puede ir, si no tiene una valoración adecuada, se regresa, y eso también permite que el paciente pase a la forma grave. Claro. Cuando se da una atención adecuada en las primeras 48, 72 horas, la estancia hospitalaria puede ser de 72, 5 días, un promedio corto, pero si el paciente ya llega con una neumonía, se prolongan esas estancias. Quizás la recomendación para la población es primero vacunarse en la segunda quincena de octubre, y obviamente si empezamos con síntomas, acudir rápidamente al médico, y no automedicarse, claro. Tomar suficientes líquidos, estar bien alimentado, descansar, son las pautas que deben tomar. Perfecto. Doctora Lilia Gordon, médico del Hospital La Raza, neumólogo, y también médico del Hospital Ángeles. Le agradezco muchísimo que haya venido a platicar con nosotros hoy en Excelsior Informa. Le invitamos a que regrese también a comentar el tema. Ok, pues gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.